A principios de año salió una noticia que causó un gran revuelo, que decía que 2/3, un 66% de los cánceres se debían al azar. Y causó un gran revuelo porque daba a entender que no importaba exponerse o no a tóxicos o factores de riesgo, porque en el 66% de los casos se debía al azar y no había nada que hacer. Aquí aparecen diversos titulares de periódicos y todos dicen lo mismo, y voy a comentar un poco qué es lo que dice el artículo original que tenéis aquí delante. El artículo original lo publican un matemático y un oncólogo. Parece ser que el oncólogo es un oncólogo bastante reputado y bastante conocido, que ha hecho descubiertos bastante importantes en el campo de la oncología. Bien, ¿qué dicen estos autores? Los autores en su argumentario, en la introducción, dicen lo siguiente. Indican que la incidencia de cáncer es diferente en función del tejido del que hablemos. Es decir, que no es igual de frecuente un cáncer de hueso que un cáncer de pulmón, por ejemplo, o que un cáncer de piel. Por ejemplo, ellos dicen que el riesgo de sufrir un cáncer de pulmón a lo largo de la vida es del 6,9 frente al 1,09 para el tiroides o 0,6 para el tumor cerebral. Ellos hablan del riesgo de sufrir un cáncer a lo largo de la vida de una persona, no en un momento determinado cuántos cáncer hay, sino cuál es el riesgo de que una persona sufra un determinado cáncer a lo largo de su vida. Y dicen que el riesgo de sufrir un cáncer de pulmón, por ejemplo, a lo largo de la vida es mayor que el de sufrir otro tipo de tumores. Bien, a la hora de sufrir un cáncer se han identificado varios factores, dicen ellos. Uno es el factor genético, por ejemplo. Otro sería la exposición a tóxicos, por ejemplo, el tabaco. Sin embargo, dicen que estar expuestos a factores de riesgo no explica por qué el riesgo de sufrir un cáncer de pulmón a lo largo de la vida puede ser incluso llegar a ser 24 veces superior al riesgo de sufrir otro tipo de tumor cuando se ha estado expuesto al mismo tóxico y la genética es la misma. Entonces dicen, vamos a ver, por ejemplo, el cáncer del epitelio intestinal es 3 veces menos frecuente que el tumor cerebral. Sin embargo, las células epiteliales del intestino están mucho más expuestas a tóxicos que el tumor cerebral. Y se plantean, ¿cómo es posible que estando expuesto a más tóxicos sea menos frecuente? O incluso la parte genética. Dice, estando el mismo gen implicado en dos tipos de cáncer diferentes, ¿cómo es posible que la persona que tiene ese gen, el riesgo de sufrir un cáncer a lo largo de su vida de un tipo es mayor que el de sufrir otro tipo de cáncer que está en el cual está implicado el mismo gen? Entonces piensan y dicen, vamos a ver, igual hay una tercera vía, que es el número de replicaciones de ADN, es decir, el número de mutaciones que sufren las células madre. Que ellos indican, durante todo el trabajo, indican que las células que producen el cáncer son células que tienen capacidad de duplicarse, que son las células madre, no las células que ya están diferenciadas, sino las células madre. Y ellos dicen, a ver, si la genética no explica todo y los tóxicos no explican todo, hay algo más. Entonces puede ser, ya se ha planteado en otras ocasiones, que el número de replicaciones del ADN esté implicado. ¿Y eso cómo afectaría? Pues ellos dicen, vamos a ver, ellos dicen que la ratio de mutaciones es similar en todos los tejidos, ¿vale? No hay más mutaciones en un tipo de tejido que otro. La ratio es similar. Entonces, como no es un problema únicamente de mutación, de que ocurra una mutación o no, porque en todos los casos ocurre, ¿por qué en unos hay más incidencia de cáncer que en otros? Y se plantean,
¿puede ser que el número de replicaciones de las células esté implicado? ¿Qué hacen? Contabilizan, estudian los tejidos, hacen una revisión de estudios que publican, han contabilizado el número de células madre y el número de replicaciones. Y entonces hacen una correlación entre el número de replicaciones de ADN y el riesgo de sufrir cáncer a lo largo de la vida de un individuo. Y se dan cuenta que a mayor número de replicaciones, mayor riesgo de sufrir cáncer a lo largo de su vida. Esa correlación da una R de 0,8, que significa que un 66, en este caso 66% de la varianza entre los diferentes riesgos entre tejidos de sufrir cáncer a lo largo de la vida se puede explicar por el número de replicaciones. Entonces, cuanto más replicaciones, más probabilidad hay de que haya una mutación y que entonces se sufra cáncer. Entonces, ¿significa esto que en un momento determinado la incidencia, el número de casos en un momento determinado de un tumor u otro se deba al azar o a que haya una mutación por azar en las divisiones celulares? No, en absoluto. Ellos no han dicho que hoy en día 2 de cada 3 cánceres se deben al azar. No han dicho eso. No han dicho eso. Que es lo que muchos periodistas dicen que han dicho. En absoluto. Entonces, por ejemplo, el riesgo de sufrir un cáncer de pulmón a lo largo de la vida es del 6,9%. Bueno, pues 2/3 partes de ese riesgo se debe a que en algún momento durante la división celular haya una mutación. Y como hay más divisiones que en otro tejido, hay más riesgo que en otro tejido. Pero no significa que 2/3 de los cánceres de pulmón que hay hoy se deben al azar. Lo que dicen es que ante el mismo tóxico, ante el mismo factor endógeno como el ADN, o sea, la parte genética, o ante el mismo tóxico, 2 cánceres tendrán diferentes probabilidades de aparecer a lo largo de la vida en función del número de replicaciones de las células madre. Pero no que en un momento determinado tenga más riesgo de sufrir un cáncer u otro. Ellos no han entrado en eso. Y dicen, el riesgo de sufrir, por ejemplo, el riesgo de sufrir cáncer de colon a lo largo de la vida sería menor aun en presencia del gen relacionado con el cáncer si sus células no estuvieran dividiéndose constantemente. Entonces, el cáncer de colon es frecuente porque tiene muchísimas divisiones. Otro ejemplo que ponen es el de los carcinomas y los melanomas. Los dos tienen un factor externo que es la luz ultravioleta, pero los carcinomas, dicen, son más frecuentes, o sea, hay más riesgo de sufrir un carcinoma a lo largo de la vida que de sufrir un melanoma. Y la explicación que dan, aparte del factor externo, es que las células epiteliales que causan cuya mutación causa el carcinoma se dividen mucho más que los melanocitos. Por tanto, además del factor externo, el mayor número de división celular hace que en algún momento, aunque sea por azar, por mala suerte, ocurra una mutación genética y por eso el riesgo de sufrir ese tipo de tumor es mayor. Entonces, ¿qué dicen estos autores? Dicen, en los tejidos con menor replicación de ADN, es decir, menos división celular, el riesgo de sufrir cáncer a lo largo de la vida es menor que en los tejidos que se están replicando constantemente. Entonces, a lo largo de la vida de una persona que se haya expuesto a factores de riesgo explicaría 1/3 del riesgo y las divisiones celulares explicarían 2/3 de ese riesgo a lo largo de la vida.